Ya es oficial, después de un día completo con todos los rumores que ha habido sobre esto, Lewis Hamilton ficha por el equipo Ferrari. Un fichaje que nos pilla de imprevisto, algo que hace una semana nos lo comentas y no nos lo hubiéramos creído, pero el piloto británico firmará por la escudería a partir de la próxima temporada. Noticia confirmada por Mercedes, no va a continuar su contrato más allá de 2024. Va a completar esta primera temporada del nuevo contrato que entraba en vigor en enero, pero no completará la segunda. Esto ha sido posible porque tenía una cláusula de rescisión. Básicamente tenía un contrato de 1+1. El segundo año era opcional, del propio piloto británico. Se da por hecho que lo vas a aceptar y por eso se decía que eran 2 años, realmente no, y ha sido muy sencillo esta salida. Los motivos os los vamos a comentar todos, pero ya es oficial que se marcha al equipo Ferrari, confirmado además por ambas partes. Ha firmado un contrato multianual, no se ha especificado tampoco cuántos años seguirá en Ferrari, un acuerdo muy similar a lo que ha ocurrido con Charles Leclerc. Ha habido declaraciones, por supuesto, tanto por Ferrari, tanto por Toto Wolff, ha habido declaraciones, por supuesto, también por parte de los interesados, pero sobre todo vamos a leer las palabras que ha habido en el comunicado de Mercedes. Las palabras de Toto Wolff eran las siguientes: en cuanto a la combinación equipo-piloto, nuestra relación con Luis se ha convertido en la más exitosa que ha visto el deporte, y eso es algo en lo que podemos mirar atrás con orgullo. Luis siempre será una parte importante de la historia del automovilismo de Mercedes. Sin embargo, sabíamos que nuestra asociación llegaría a su fin natural en algún momento, y ese día ha llegado ahora. Aceptamos la decisión de Luis de buscar un nuevo desafío y nuestras oportunidades para el futuro son emocionantes de contemplar, pero por ahora todavía nos queda una temporada por delante y estamos enfocados en salir a correr para ofrecer un fuerte desempeño en 2024. También se pronuncia Lewis Hamilton en el comunicado que ha habido por parte de Mercedes, en donde dice: he tenido 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Mercedes ha sido una parte de mi vida desde que tenía 13 años, es un lugar donde he crecido, así que tomar la decisión de irme fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero el momento es adecuado para que se dé este paso y estoy emocionado de asumir un nuevo desafío. Estaré eternamente agradecido por el increíble apoyo de la familia Mercedes, especialmente a Toto por su amistad y liderazgo, y quiero terminar en lo más alto juntos. Estoy comprometido al 100% con ofrecer el mejor rendimiento que pueda esa temporada y hacer que mi último año con las flechas plateadas sea inolvidable. Esas han sido las palabras acerca de esta próxima temporada y nos queda un año, pues desde luego bastante interesante, con Hamilton disputando su último año en el equipo que se lo ha dado todo. ¿Cómo ha sido la situación entre Hamilton, Ferrari, Mercedes? ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, pues al parecer, según se informa, John Elkann estaba negociando e iban a aceptar las condiciones de Carlos Sainz. Ya sabemos que Sainz quería un contrato de larga duración, os lo hemos explicado en el canal. Ferrari le quería dar un año. Al final iban a aceptar los 2 años que le pedía Carlos Sainz, pero hace 3 semanas todo se detuvo. El motivo: se abrió la puerta, se abrió la oportunidad de fichar a Lewis Hamilton y por supuesto John Elkann no la quería desperdiciar. Esto fue sabido por él de inmediato y se puso a trabajar en ello, y las negociaciones han sido rápidas. Esto ha pasado en 3 semanas. Recordemos que Hamilton, para renovar con Mercedes, estuvo 6 meses, pero en el caso de Ferrari se han puesto de acuerdo de una forma muy sencilla porque las dos partes querían efectivamente llevar a cabo este movimiento. Hamilton teóricamente se lo comunicó ayer a Toto Wolff y eso ha sido al final lo que ha deparado en que Hamilton va a correr con los de Maranello en 2025. Esto además, todo lo que os hemos contado, es información de la BBC. En 2021 Hamilton ya habló de correr con Ferrari. Ya os hemos contado anteriormente en el canal, esto en el día de hoy, que Hamilton ha tenido oportunidades de correr con Ferrari. Recordamos la que siempre ha dicho en algunas ocasiones Fernando Alonso, de que en 2014 Toto Wolff, y ahora reparamos en esto, pidió a Ferrari un intercambio entre Hamilton y Mercedes. Recordamos que Hamilton ha dicho en varias ocasiones que entre los años 2016 y 2018 tuvo alguna oportunidad, siempre cuando tenía que renovar, siempre se abren esas oportunidades, pero nunca acababa dando en nada. 2019 fue una oportunidad que estuvo bastante cerca, pero tampoco acabó ocurriendo, y desde el año pasado sí
sí que se rumoreó bastante. El año pasado, teóricamente, ya os lo hemos contado, esto lo dijo Christian Horner, que había habido negociaciones reales entre Hamilton y Elkann en Mónaco de este año. Al final no se dio para que corrieran en 2024 juntos, también Carlos tenía contrato para ese año y quizá Ferrari no le podía dar el asiento. Ahora se han abierto las oportunidades y efectivamente sí ha acabado por ocurrir, pero es que es lo que digo, Hamilton nunca había corrido por Ferrari, siempre lo había deseado. Hamilton quiere cerrar por todo lo alto su carrera, lo hemos visto, lo he contado ya en el canal, el motivo de su marcha no es porque te lo asegure, porque es que es imposible que le asegure Ferrari un título, es más, si lo miramos fríamente es casi más seguro posiblemente Mercedes, pero en este momento de su carrera que prácticamente declara que está en el ocaso de su carrera, es el final, es su última etapa, quería cerrarla por todo lo alto. Juega más en valor ahora mismo el y si consigue el octavo en Ferrari, en la casa de Schumacher, y un título que simplemente no por ya ser el octavo, pero por ser con Ferrari, valdría más que cualquier otro, ahora mismo está jugando más en valor. Eso es lo que ha pesado más en esta decisión que el hecho de que se asegura. Pero, como digo, Hamilton incluso hace tiempo ya habló sobre conducir por Ferrari. Esto son palabras en Italia en 2021, donde le preguntaban sobre ello y decía que nunca se le había dado, que era algo extraño, que había tenido oportunidades pero que no sabía realmente por qué, nunca había acabado por ocurrir, pero que incluso él seguía mirando el rojo y el rojo pesaba mucho. It's definitely going to be crazy to think that I never drove for Ferrari, because that was for everyone that's a dream position to be in, but it was just never really fully on the cards for me. And I'll never know fully exactly why, but I wish them all the best, and I'm going to spend the next bit of my time stopping them from winning the championship. But of course, I look at the pictures that these two drivers post, and the red is still the red. De esta forma, Frédéric Vasseur consigue reunirse con Lewis Hamilton. Fue su jefe de equipo en GP2 antes de llegar a la Fórmula 1. Han tenido muy buenas relaciones y eso durante 2023 ya lo han comentado, ya se lo habían preguntado a Frédéric Vasseur. Incluso el francés dijo que habla semanalmente, por no decir casi diario, con el piloto británico. Y ahora consigue reunirse. Están además haciendo una labor muy fuerte con la llegada de Hamilton. Lo que han dicho desde Sky Sports es que hay muchos ingenieros de Mercedes e incluso de Red Bull interesados por fichar ahora por la escudería. El valor de las acciones han subido una barbaridad, están en máximos históricos ahora de Ferrari únicamente por la llegada de Hamilton, y todo esto también hay que darle ese mérito a Frédéric Vasseur, que quizá ha sido... Por supuesto, Elkann ha tenido su papel en esas negociaciones, pero quizá Vasseur ha tenido cierta importancia en esta decisión que toma al final Lewis Hamilton. Juntamos a dos gallos en el mismo equipo, ojo, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Leclerc y Hamilton en el mismo equipo, no es moco de pavo. Por supuesto, Hamilton va para ser primer piloto, Hamilton no está para ser segundo. ¿Cómo lo va a hacer esto Leclerc? Leclerc, por supuesto, es el predestinato. Eso también te deja ver una cosa. Ferrari no confía tanto como ellos hacen ver por Leclerc. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, pero es juntar a dos gallos en el mismo gallinero. Veremos cómo sale esto. La última vez que le salió a Ferrari de esta manera, rehuyeron de eso, porque Vettel y Leclerc salió disparado por los aires. Carlos, en ese sentido, y aunque estuviera al nivel de Leclerc, es un piloto mucho más de equipo, es un piloto que te acata las órdenes que les das y era más, en ese sentido, algo más sencillo. Ahora llegas en un punto en el que los dos van a ir a cuchillo contra el otro. Ya Leclerc habló sobre esto en el Gran Premio de Mónaco. Curioso que sea también justo cuando os hemos dicho que Horner dijo que hubo negociaciones reales entre ambas partes. Esto es lo que dijo Leclerc en aquel momento. We are in Formula One and we love to be fighting against the best, but that's not to say that my teammate is not fast. Carlos is an extremely fast driver, but yeah, considering that, I mean, I'm not the person who makes the choices, so yeah, let's see. Would you welcome Lewis? If I say yes, I imagine it being the title of every newspaper, but I mean, Lewis is such an incredible driver, has achieved so much in the sport, so I think anybody on the grid will love to have Lewis as a teammate.
Y Carlos Sainz, por supuesto, también se ha pronunciado. Os diremos más adelante qué es lo que puede pasar en Mercedes y qué es lo que puede pasar con Carlos Sainz más allá de lo que ya os hemos dicho, porque ya os hemos analizado los posibles destinos que tiene Carlos Sainz. Audi yo creo que es la opción más fuerte por posibilidades. Luego surge, por supuesto, se abre la opción de Mercedes, que esto es algo que no estamos tampoco contemplando ahora mismo tanto. Hay un asiento en Mercedes disponible para la próxima temporada, eso va a dar mucho juego. También ya os hemos dicho que la opción de Red Bull está, la de Aston Martin e incluso podría tener algún otro equipo, pero Carlos Sainz se ha pronunciado. Sainz ha dado hasta algún recado incluso en este anuncio. Ha dicho que anunciará todo a su debido momento más adelante y os podemos decir que supuestamente, según ha confirmado Carlo Banzini en Sky Sport Italia, Carlos Sainz ha hecho un evento con los medios el próximo lunes. Este lunes tendría lugar ese evento. Puede ser que se llegue a anunciar en ese punto qué es lo que ocurrirá con el futuro de Carlos. Ahora bien, os digo una cosa, a Sainz no le corre ninguna prisa. La renovación con Ferrari es algo que se podría haber anunciado ahora si se hubiera acabado dando. Carlos quiere empezar el año ya firmado su contrato y eso me parece bien, pero puede tener firmado su futuro, asegurado en qué equipo va a correr y todavía no anunciarlo. Veremos qué es lo que ocurre, esa es la información que tenemos por ahora. Así que después de un día muy intenso con toda la información y no ha acabado aquí, porque es posible que mañana tengamos más cosas que contaros, pero después de todo esto finalizamos el vídeo diciendo Hamilton es piloto de Ferrari. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si os ha gustado el vídeo, dar un me gusta y suscribiros para no perderos más. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este fichaje, cómo creéis que puede moverlo todo. Hablaremos, como digo, de Carlos, de Hamilton, incluso llegando a Ferrari tenemos que hablar. Hablaremos de qué es lo que va a ocurrir con ese segundo puesto en Mercedes, con ese asiento que queda libre. Hay muchas cosas que comentaros y esperemos que se pueda llegar también a salir más reacciones en próximos días. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Se viene un febrero muy interesante. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.